Hey, hey, hey chicos, ¿cómo están? Bueno, entonces vamos a desarrollar el siguiente punto para que usted realice exactamente lo mismo que voy a realizar en esta situación con esta situación, ¿listo? Entonces es exactamente lo mismo, solamente que van a cambiar los datos, pero va a tener que hallar usted el rango intercuartílico, las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y los cuartiles que le pidan. Primer primer y tercer cuartil, perdón, ¿listo? Entonces, vamos a arrancar. Lo primero que debo hacer en esta situación es construir la tabla de datos y la frecuencia absoluta. Entonces, en este caso dice, los siguientes valores son los rendimientos por hectárea de café en grano, en toneladas, en 8 fincas de diferentes regiones del país. Y acá me dan los datos. Entonces, voy a volver estos datos en forma de tabla. Listo, acá los agrupé, listo. Entonces, acá iría toneladas de café que se representa con la letra X que representa en general los datos. Entonces, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 y 30. Y la frecuencia absoluta es las veces que estos datos se repiten en la distribución. Entonces, si acá tengo mi distribución, que es esta de acá, pues miro cuántas veces se repite el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Mire, el 11 se repite 2 veces y el 30 una vez. Todas las demás se repiten de a una, ¿no? Entonces, por lo tanto, en mi tabla debe aparecer eso en la frecuencia absoluta. Entonces, el 1 se repite una vez, el 2 una vez, el 3 una vez, el 4 una vez, el 5 una vez, el 11 dos veces, el 30 una vez. La suma de la frecuencia absoluta me da el resultado de todos los datos recolectados. En este caso es 8. Y lo que voy a hacer es multiplicar este dato por su frecuencia. Entonces acá lo que hice fue 1 por 1, 1, 2 por 1, 2, 3 por 1, 3, 4 por 1, 4, 5 por 1, 5, 11 por 2, 22, 30 por 1, 30. ¿Listo? Y lo que hice fue sumar esos valores. Entonces vamos a hallar las medidas de tendencia central, moda, mediana y media. Entonces la moda es la más fácil de hallar, porque para la moda únicamente me voy a fijar en la tabla de frecuencias absolutas. Es el dato que más veces se repite. En este caso es muy fácil de determinar porque va a terminar siendo el valor o el dato que esté asociado a esta frecuencia. Quiere decir que para nuestro caso va a ser 11. No es este, esta es la frecuencia, pero es el dato con mayor frecuencia. Entonces el dato con mayor frecuencia es este de acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la moda en este caso va a ser 11. Entonces voy a escribirlo por acá. Moda igual a 11. ¿Listo? ¿Qué voy a hallar después? Póngale mucho cuidado. Voy a hallar la media aritmética. ¿Cómo hallo la media aritmética? Voy a aplicar la fórmula de media aritmética. ¿Cómo es la fórmula de media aritmética? Para que nunca se lo olvide. Recuerde, la fórmula de media aritmética dice lo siguiente. Es una división. Entonces voy a dividir la suma de todos los datos, es decir, en este caso 67, ¿listo? Lo voy a dividir por el total de datos, en este caso es 8, ¿listo? Esto quiere decir que la media me da un resultado de 67 dividido 8, 8,375, listo. Recuerde que a esto yo le tengo que poner un apellido y el apellido es la variable que estoy utilizando, en este caso son toneladas de café. ¿Listo? Y lo mismo acá, 8,375 toneladas de café. ¿Listo? Ya hallé la moda y la media aritmética. Esta media aritmética va a ser importante y más adelante la vamos a necesitar. ¿Listo? Por ahora lo voy a dejar quieta y voy a hallar la mediana, pero para la mediana generé otra tabla. Entonces yo parto de mi tabla inicial, la que tiene los datos y las frecuencias absolutas. Acá lo que hice fue hallar la frecuencia absoluta acumulada. Recuerde que la frecuencia absoluta acumulada se halla de la siguiente manera. El primer dato se copia igual y los demás se van sumando en diagonal. Entonces 1 más 1 2, 2 más 1 3, 3 más 1 4, 4 más 1 5, 5 más 2 7 y 7 más 1 8. Este dato y el total debe coincidir. Recuerde que esto me está indicando la posición del dato. Entonces en este caso me está indicando que solamente tengo un dato y por lo tanto ese es el dato 1. Acá, que este es el dato 2, que acá está el dato 3, que acá está el dato 4, que acá está el dato 5, acá este 7 que me está indicando que está el dato 6, que es el siguiente al que estaba anterior, y el dato 7, que es el límite, y acá el dato 8. Entonces acá me está indicando qué posición de dato
necesito, porque recuerde que acá me está indicando la posición. ¿Qué quiere decir? Que el dato 3 es 3, que el dato 6 es 11 o que el dato 7 también va a ser 11. Eso es lo que me está indicando esta frecuencia absoluta acumulada. ¿Y para qué me sirve? Para hallar la mediana. Recuerde que para hallar la mediana vamos a utilizar la siguiente fórmula. Entonces voy a aplicar esta fórmula que es para hallar la mediana cuando la totalidad de datos es par. ¿Listo? Recuerde que depende de la totalidad de datos y lo mismo, esta n representa la totalidad de datos. Por lo tanto acá lo voy a reemplazar por la totalidad de datos de mi distribución, que en este caso es 8. En otro caso puede ser otro número diferente, eso depende de la distribución. Y hago esta división. 8 dividido 2 me da 4. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar el dato 4. ¿Dónde está el dato 4? El dato 4 sería, en este caso, 4. Entonces voy a reemplazarlo por 4. Recuerde que no es el resultado como tal. Recuerde que nos dio 4. Entonces busco el dato 4. Entonces el dato 4 es este, sino que coincidencialmente el dato 4 terminó siendo 4. Entonces por eso lo reemplacé ahí. Y aquí voy a buscar el dato siguiente al que hallé. Entonces, ¿por qué sé que es el dato siguiente al que hallé? Porque acá voy a reemplazar otra vez por 8. 8 dividido 2 me daría 4 y 4 más 1 me da como resultado 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar en mi distribución el dato 5. ¿Cuál es el dato 5? Entonces busco acá. El dato 5 está acá. Recuerde que esto me da la posición, pero voy a tomar el valor que esté acá. Por ejemplo, si me hubiera salido el dato 6, no sería 6, sería 11, pero en este caso es el dato 5, entonces ¿qué valor tengo que tomar? 5, entonces acá reemplazo por 5. Hago esa suma, me daría 4 más 5 me daría 9, y 9 dividido 2 me da como resultado 4.5, ¿listo? 4.5 toneladas de café, y esa sería la mediana. Ya hallé las medidas de tendencia central. Ahora lo que vamos a hacer es hallar las medidas de dispersión de la siguiente manera. Entonces a la primera tabla, a la que comencé para hallar la media y la moda, a esta tabla inicial le voy a anexar dos casillas, como hicimos en el taller anterior. Me quedaría de la siguiente forma, ¿listo? Y en esas dos columnas que acabé de implementar, voy a realizar las operaciones para hallar las medidas de dispersión, que fue lo que hicimos en el taller anterior. Entonces voy a explicarlo de forma rápida. Cojo el dato, en este caso, para el primer caso es 1, y le voy a restar la media aritmética, que en este caso es 8,375. ¿Listo? Entonces, acá lo que haría sería lo siguiente. Entonces me quedaría igual a 1 menos 8,375. ¿Eso cuánto me da como resultado? Le daría menos 7,375. Acá sí dejo el negativo, recuerde que acá puedo dejar el negativo. Y voy a realizar exactamente lo mismo con los demás valores. Quiere decir eso que acá voy a poner 2 menos 8,375, que es el valor de la media aritmética. Acá 3 menos 8,375. Me debería quedar de la siguiente forma. ¿Listo? Entonces le debería quedar así. Y este resultado lo va a elevar al cuadrado. Recuerde siempre tener cuidado cuando use la calculadora y poner paréntesis, porque la calculadora no le distingue el signo si no le pone el paréntesis. Entonces en este caso, entre paréntesis, pondría menos 7,375 al cuadrado. Y así haría con los demás resultados. Me quedaría de la siguiente forma. ¿Listo? Y ahora lo que voy a hacer es sumar todos estos números y hallar el total. Me quedaría de la siguiente forma. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Para hallar la varianza, voy a dividir este resultado, que voy a pintar acá de color rojo, con el total de datos, o entre el total de datos. ¿Listo? Y ese me da el resultado de la varianza, que es la primera medida de dispersión. Mire lo que obtengo. Listo, entonces daría de esta forma. Y ahora lo que voy a hacer es hallar la desviación estándar. La desviación estándar es demasiado fácil de hallar. Desviación estándar. Porque la desviación estándar consiste únicamente en hallar la raíz cuadrada de este valor. Mire lo que se obtiene. ¿Listo? Y hallo el coeficiente de variación con la siguiente fórmula. Entonces la desviación estándar dividido en la media aritmética. Entonces la desviación estándar es
866 y la media aritmética que ya la habíamos hallado anteriormente es 8,375. Entonces yo hago esa división y me da 1,05 y eso lo multiplico por 100 y ese sería el coeficiente de variación. Listo, ya hallé las medidas de tendencia central, ya hallé las medidas de dispersión. Voy a hallar cuartil 1 y cuartil 3. Eso es lo más fácil del mundo, póngale cuidado cómo se hace. Entonces recuerde, cuartil 1 se halla multiplicando 1 porque es el cuartil 1 por la totalidad de datos dividido 4 porque estamos hablando de cuartiles. ¿Cuántos datos son en total? 8. Entonces sería 1 por 8 dividido 4. 1 por 8, ¿cuánto le da? 1 por 8 le da 8 y 8 dividido 4 le da como resultado 2. Ojo acá, porque 2 no es el resultado como tal, sino es el dato que yo tengo que buscar. Tengo que buscar el dato 2. Y entonces para eso me fijo en la segunda tabla que hice. Inicialmente la segunda tabla que hice es esta de acá. Entonces me fijo, ¿dónde está el dato 2? El dato 2 está en esta fila. Y voy a tomar la variable o el valor de la variable que está en esa fila, que en este caso pues coincide con 2. ¿Listo? Entonces quiere decir que el dato 2 en este caso es 2. Listo, ojo porque eso es importante, lo voy a resaltar. Para el cuartil 3, pues voy a aplicar la siguiente fórmula. Como es el cuartil 3, pues voy a multiplicar por 3. La totalidad de datos dividido en 4. Recuerde que es 4 porque estoy en cuartiles. Entonces, total de datos son 8. ¿Listo? Entonces acá pongo 8. Y multiplico 8 por 3. 8 por 3 me daría 24. ¿Listo? Y acá pondría 24. 8 por 3, 24. Y 24 dividido 4 le da a usted como resultado 6. ¿Qué voy a buscar? El dato 6. Recuerde que ese 6 no es la respuesta. Ese 6 es la ubicación del dato que usted necesita hallar. Dato 6. Entonces voy acá a mi tabla de nuevo. Recuerde, esta es la que tiene la frecuencia absoluta acumulada. Y busco el dato 6. ¿Dónde está el dato 6? En esta hilera. ¿Quién es el dato 6? Esta. El dato de la variable. El dato 6 en este caso es 11. Entonces, quiere decir que el dato 6 es 11. Como el dato 6 es 11, quiere decir que 11 es el cuartil 3. Y que 2 es el cuartil 1. Y lo último que hallo es el rango intercuartílico. Ojo con eso, que eso es nuevo. Rango intercuartílico. ¿Listo? Para hallar el rango intercuartílico, resto Q3 menos Q1. ¿Listo? Entonces en este caso sería 11 menos 2. 11 menos 2 me da como resultado 9. Y eso sería todo, chicos. Entonces usted va a realizar este mismo procedimiento para esta situación. Ojo acá, porque acá tiene que definir quién va a ser la variable y quién va a ser la frecuencia absoluta. Le están dando la totalidad, son 1000 conductores, ¿listo? Y le falta hallar un dato, entonces para arrancar. Entonces, póngale cuidado. Le dicen, se le preguntó a 1000 conductores sobre el número de multas recibidas en el último año. Entonces, mire cómo le debe quedar la tabla. ¿Listo? Mire, así le debe quedar. Esta va a ser la variable, esto va a ser lo que yo nombré en el ejemplo como X y el número de conductores va a ser lo que en las tablas se conoce como frecuencia absoluta. ¿Listo? Para que lo tenga en cuenta. Entonces así la va a trabajar. Ojo acá, este dato que hace falta, ¿cómo lo va a hallar? Va a sumar todos estos datos y se lo va a restar a 1000. ¿Listo? Entonces en este orden de ideas usted sumaría 260, sumaría 150, sumaría 190, sumaría 100, sumaría 90, ¿listo? Y ese resultado que usted tiene ahí se lo va a restar a 1000. ¿Listo? Y ese sería el valor que está acá. 210. ¿Listo? Con esta tabla usted ya puede desarrollar lo que le acabé de explicar anteriormente. ¿Listo, chicos? Cualquier pregunta o inquietud me la realiza.